Buen día, estamos con el doctor Alonso Segura, que ha sido exministro de Economía y ahora profesor, investigador en la Universidad Católica y coordinador de la flamante especialidad de finanzas, ¿no? Queríamos dialogar un poco sobre la coyuntura, es una situación un poco preocupante del enfriamiento que se ha dado y lo que habíamos escuchado, sobre todo en el primer ministro de Economía del gobierno actual, es atribuirle al régimen anterior, ¿no? Y a la gestión anterior algunos desequilibrios que estaban casi fuera de control, como el déficit fiscal y otros que obligaban o que obligaron a hacer un ajuste, ¿no? Entonces, felizmente, bueno, no sé si felizmente, pero tuvieron que reconocer que después algunas de las críticas que tú habías hecho de ese ajustón o ese sobreajuste estuvo en la base de este enfriamiento, ¿no? O sea, no solo fueron los choques externos, sino este ajustón. Ahora hay indicadores del INE y otros que están hablando de una recuperación. ¿Es así? ¿Están enmendando rumbos o cómo? Sí. Bueno, antes nada, gracias Alan por la entrevista. Efectivamente yo creo que la situación del año pasado, la segunda mitad del año pasado e inicios de este año, estos primeros 12 meses del nuevo gobierno, digamos, de alguna manera se pudo evitar. Todos estos mensajes que al inicio del gobierno estuvieron cargados de un contenido negativo vinieron de un mal diagnóstico. Lo que tú has mencionado, un déficit fuera de control, etcétera, ¿no? Que los llevaron a tomar decisiones equivocadas. El déficit contenía una serie de gastos de one-off, como un fuerte gasto en prevención del niño que ellos no repetían, o en compras de equipamiento militar que tenían un pico el 2015, a fines de 2015, que claramente no se iban a repetir, por un lado. Había las devoluciones tributarias atípicas que en un periodo de 18 meses se normalizan. Y tenías también algunos otros efectos que siempre se dan en cambio de gobierno. Cambio de gobierno, como tú sabes, se ralentiza el gasto, ¿no? Entonces, solito el déficit iba a regresar, digamos, a un rango del 2 y pico. Aceptable, digamos, 2,8, claro. ¿no? Recuerda que veníamos de política contracíclica, hemos sufrido el choque externo más fuerte en 50 años, ¿no? Pero motivo de este error de diagnóstico, cargan la economía de mensajes negativos, meten este ajustón, pero más fuerte que el ajuste fue la parálisis que generaron en el sector público. Con lo cual le costaste, y es data del IPE, no es data mía, más de 1 punto de crecimiento al PBI en solo 3 meses. O sea, el anualizado es 4 veces eso. Entonces, cuando uno ve la secuencia temporal, no es exacto decir que esto se debió al niño o al abajato, porque estos ocurrieron en diciembre y febrero. En realidad, lo que genera este enfriamiento nuevamente de la economía fueron estas medidas poco acertadas, ¿no? Vas a ver ahora en la segunda mitad de este año y el 2018 que la economía se va a acelerar gradualmente. No como quisiéramos, no permanentemente, pero vas a tener un efecto rebote, por distintas razones. Lo primero es choque externo positivo. Cobre ha subido 30% en los últimos 12 meses, términos de intercambio han subido doble dígito. Entonces, sabemos que el choque externo, la situación externa, siempre te condiciona el crecimiento de la economía peruana. Más de la mitad del crecimiento se explica por condiciones externas. Eso juega a favor. 2, el efecto comparativo, el efecto base. Tanto se cayó el gasto y la inversión pública en la segunda mitad de este año y el primer trimestre de este año, que en los próximos meses vamos a ver, solo que se normalice va a ser un impulso muy fuerte. A manera de ejemplo, octubre del 2016, el gasto, la inversión pública del gobierno nacional, la formación bruta de capital, se cayó más de 50%. Es decir, ahora en octubre podría crecer 100%. Claro. Solo por normalizarse, ¿no? 3, se dice que el crecimiento vino en el pasado del boom minero, pero eso no es totalmente cierto, porque eso se ve por el lado de la producción, pero por el lado de la inversión, una caída de más de 50% en inversión minera. Es decir, la contribución del sector minero no fue tan grande. Entonces tú vas a ver que la inversión se va a normalizar solo porque el sector minero deje de caer. Aparte que los mejores precios van a inducir a que eso se normalice. Entonces hay una serie de factores que sugieren que vas a ver ahora que las tasas de crecimiento en la segunda mitad del año van a estar más parecidas al 3 y quizás en 3,5 o quizás un poquito más el próximo año. El problema es cuál es tu tasa de crecimiento más sostenible. Claro. ¿Qué haces para elevar el potencial? Pero porque justo, esto va a ser un poco rebote, ¿no? Así es, pero justo, digamos,
no creo que hubiera existido un gobierno que en teoría le inspirara más confianza al sector privado que uno liderado por PPK. De hecho, ese era uno de los activos que se plantea, haber un shock de confianza. La tasa de inversión privada está negativa y no se ha revertido eso. Y plantearon todo lo del destrabamiento. Tú habías iniciado esta unidad, digamos, de buscar eliminar las trabas burocráticas a las inversiones y las políticas impositivas que supuestamente iban a formalizar a las empresas pequeñas y bueno, sabemos que eso tampoco ha operado. Pero ¿por qué esas expectativas de los agentes económicos, por qué no se revierte la inversión teniendo a uno de ellos en la jefatura, ¿no? Yo creo, Alan, que es una combinación de factores. Lo primero, tengamos en cuenta que el PBI lo encontraron por encima de 4. O sea, cuando yo asumí de ministro, me acuerdo, al mes siguiente el PBI creció 0.3 y ese trimestre creció 1. Se le dejó por encima de 4. Había este disque efecto minero que efectivamente influyó en parte, pero la parte de minería, de inversión minera te jalaba, o sea, la contribución no era tan fuerte. ¿Y qué heredaron además? Es cierto que porque había cambio de gobierno, etcétera, etcétera, pero las expectativas venían al alza desde enero del 2016, antes de la elección, y las encuentran en un fuerte terreno de optimismo. Entonces, algo pasa ahí a partir de septiembre, octubre, que comienzan a curvar, y esto es pre-Niño, pre-Lavajato. Y es lo que te digo, comenzaron a cargar la economía. Cuando tienes un ministro de Economía que te dice, hemos heredado un desastre, claro, tenemos riesgos fiscales enormes, la economía está muy mal. Te lo digo porque lo he conversado también con empresarios. El inversionista dice, se pusieron así, dicen, que hay que no claro, sepamos, hay algo ahí que no sabemos. A la postre se ha verificado que nada de esto era correcto, ¿de acuerdo? Pero se exageró una situación negativa, se dijo todo mal, como para ponerse como salvadores. El problema en esa transición es que, uno, no fueron salvadores, como voy a explicar en un momento, pero que en esa transición enfriaron las expectativas de todo el mundo. Dijo, uy, algo está pasando acá, claro, mejor me espero a tener la cosa más clara. Ese fue factor 1. Factor 2 fue que no había para mí políticas consistentes que te generen crecimiento sostenido. Sus dos grandes políticas eran destrave, que como dices es heredado, y nosotros no lo elevamos estatus porque no es una política pública, es un instrumento para ayudar a que la gestión pública camine. Y pusieron todos sus huevos en el destrave. Y básicamente, un año después recién están comenzando a destrabar algunas cosas, y te diría que de manera cuestionable en ciertos casos, muy cuestionable, ¿no? Entonces no tuvieron resultados y le pusieron los huevos ahí. Y la otra fue formalización y simplificación administrativa. Formación, se ampararon en política de reforma tributaria y está demostrado por evidencia múltiple en Perú y a nivel internacional que uno no puede formalizar sobre la base de incentivos tributarios. Entonces ahí tampoco ha funcionado y eso fue evidente bastante temprano. Y la simplificación administrativa en general te ayuda donde hay excesiva burocracia, pero no es algo que te va a dar un salto cuantitativo en crecimiento en el colectivo. Entonces es como que, en mi opinión, la pregunta era, bueno, ¿dónde vienen las reformas que entusiasmen? Presentaron 112 decretos legislativos y yo creo que muy pocos realmente generaron expectativas de que esto iba a generarte un cambio sustancial en el funcionamiento de la economía. Creo que nadie te puede decir cuáles son los 10 principales decretos legislativos. Claro. No te los pueden mencionar, es como que lo hicieron al peso. Muchos decretos chiquititos, cosas muy puntuales y ahí están, pues. Entonces me parece que eso te generó un ambiente de escepticismo y de ahí sí te vino el niño y otras cosas, ¿no? Claro, curiosamente el niño les levantó expectativas, ¿no? También, y ahora te va a levantar actividad económica por la construcción, ¿no? Ahora, pero ahí hay dos temas importantes, ¿no? Uno es lo de las obras por impuestos o asociaciones público-privadas que se quieren masificar y hay una serie de problemas allí. Justamente por los casos que han aparecido de corrupción. Entonces, ¿cómo relanzar ese mecanismo sin la suficiente fiscalización o seguros, digamos, incluso ampliándolo a segmentos no solo de infraestructura, sino de educación, de salud, ¿no? En un momento en que también en la administración anterior hubieron
varios programas sociales que acompañaban la gestión económica que ahora también parecen haber quedado paralizados. Y lo otro es que uno ve un endeudamiento, una emisión de bonos casi compulsiva, cuando hay recursos fiscales o por lo menos reservas fiscales. Entonces, ¿te parece que eso va a funcionar? ¿Va en la línea correcta o tenemos ahí un problema? A ver, yo creo que, por un lado creo que el gobierno ha reconocido que en algunas cosas se equivocó, como en el tema del ajuste fiscal, etcétera, ¿no? Yo creo que no vamos a ver grandes reformas, pero yo creo que son más conscientes de la situación y de que inflaron, las golpearon por un lado, ofrecieron cosas que no iban a tener resultados y creo que ya se están dando cuenta de eso, están siendo un poco más realistas en general. Vamos a ver qué hacen en los próximos meses. Puntualmente, en el caso de APPs y obras por impuestos, yo creo que es importante precisar que la corrupción que se ha visto, la que hay en algunos casos, fuertes evidencias, se tendrá que comprobarse, no es única y no es exclusiva de las APPs. Me atrevería a decirte que las APPs son menos propensas a corrupción que la obra pública, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto es que las APPs, nuestro marco de APPs necesitaba mejorarse para que tenga mejores candados. Pero Chinchero no sería el paradigma, digamos. Chinchero, no. Ahí podemos discutir, pero Chinchero, no hay contrato perfecto, pero el contrato de Chinchero no era particularmente malo, no era un mal contrato. No, pero la adenda, ¿no? La adenda es terrorífica. A eso me refiero, ¿no? Perfecto, pero entonces, ahí viene el punto. Se modificó el marco normativo, se hizo una gran reforma a APPs el 2015 en facultades delegadas y se sacaron después los reglamentos y una serie de cosas que te generan candados y te permiten algo que se tiene que implementar ahora, procesos mucho más planificados para despliegue de infraestructura, planes multianuales, planes de infraestructura, casos de negocio para los proyectos, que tú justifiques por qué un proyecto tiene que entrar a proinversión, informes de riesgos, es decir, quede escrito en piedra qué riesgos toma el concesionario, qué riesgos se queda el Estado, para que después no te volteen las cosas en adendas porque no quedaron claras. Entonces se hizo todo eso, pero finalmente lo que ocurre es que son personas las que van a interpretar esas normas. Si tú me dices que porque yo te cambio la estructura de financiamiento, después de que tú pongas la plata, la pongo yo y eso no me cambia en la matriz de riesgos, claro, ya estamos el problema no es de el problema es de quien interpreta las normas, ¿no? Pero hoy tenemos marcos de APPs, de obras por impuestos mucho más sólidos de lo que eran en el pasado y se tienen que desplegar todos los mecanismos que están ahí. Ahora, tú has señalado que en estas renegociaciones o adendas o destraves se ha tendido a dar casi todo lo que pedía el concesionario o los privados, ¿no? Entonces, yo no tendería a generalizar, pero lo que sí es cierto, era muy propensa la situación para que hubieran vacíos en los cuales el sector privado, los concesionarios aprovechaban. Claro, ¿de acuerdo? lógico. Eso se ha estructurado mucho mejor en el marco actual, el marco legal actual, y tiene que terminar de desplegarse, ¿no? Pero lamentablemente se terminó en la primera mitad del 2016. O sea, ya era, digamos, responsabilidad de este gobierno terminar de implementarlo. Por eso, por ejemplo, es que yo fui tan vocal en el caso de Chinchero. No por el proyecto en particular, sino porque lo que representa en términos de credibilidad a todo el marco que has fortalecido para que no se den esas situaciones, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que vamos a ver gradualmente si es que el marco de peso ahora es más robusto. Hay un efecto que te ayuda solito sin que hagas nada, y es que varios de los jugadores que, vamos a ponerlos, que no practicaban el fair play, han quedado fuera del partido, claro, porque tuvieron tarjeta roja por otras circunstancias en otros países y ya no pueden participar. Entonces, de alguna manera se ha limpiado un poco el ambiente de actores que estaban distorsionando el sistema, corrompiendo, etcétera, ¿no? Eso te va a ayudar. Entonces, tu marco, más que hayas zamaqueado un poco el sistema y sacado las manzanas podridas, digamos, o varias de ellas, yo creo que te va a ayudar a que podamos tener un sistema de APPs que ahora camine, y un sistema de obra pública también, ojo, porque ahí había más propensión inclusive a corrupción, que camine de manera más limpia y de manera más eficiente, ¿no? Ahora, hay un tema que sí quería mencionarte y es vinculándolo a la parte fiscal. Acá se comete el error, ha cometido el error de decir, yo voy a meter un impulso fiscal con asociaciones público-privadas. El impulso fiscal no se mete con asociaciones público-privadas. Las asociaciones público-privadas toman muchísimo tiempo en materializarse. Si tú quieres que estén bien hechas,
tienes que hacer los proyectos de manera detenida, los contratos bien, son contratos de muy largo plazo. Justamente una buena parte de los problemas que han surgido en el pasado, yo creo que han surgido por contratos hechos a la apurada, por proyectos que han salido crudos, y entonces te das cuenta cuando ya tienes un concesionario al frente que te dice esto no se puede cumplir, esto es un vacío. Y ahí es donde entran adendas en que en algunos habrá habido corrupción, en otros no habrá habido corrupción, pero el Estado tiene que llenar esos vacíos básicamente diciendo, ok, te lo concedo, ok, te lo concedo. Y yo pongo ahí, o sea, la contraparte fiscal. Claro, entonces el retorno al Estado de la sociedad es mucho menor de lo que se pensaba porque no habías considerado esos factores. Por eso en las APPs no se corre. Si tú quieres política fiscal contracíclica, usa otros mecanismos, pero no en las APPs. Correcto. ¿No? Porque hay hipotecas sobre un contrato de 30 años. ¿No? Sí. ¿Y lo de los bonos? Lo de los bonos es parte de su estrategia de financiamiento. Lo cierto es que tenemos un déficit más grande, entonces tienes una brecha de financiamiento mayor por cubrir. Sí han estado y sí van a usar, entiendo, el Fondo de Estabilización Fiscal. De hecho, nosotros lo usamos para el último año. Para la reconstrucción ahora. Para reconstrucción. Claro. Una parte de lo que han hecho en las emisiones ha sido para prepago de deuda. O sea, ha sido administración de pasivos. Para reperfilar la deuda. Para reperfilar, etc. Entonces, vamos a ver qué ocurre hacia el futuro, ¿no? Ese tipo de operaciones se hacen recurrentemente. Yo creo que existe una ventana más larga para poder evaluar lo que han estado haciendo. Han lanzado el sistema 1 que comenzamos hace 3 años, que es Euroclear, que lo que te permite es, sobre todo en Europa y Asia, te permite que te puedan adquirir deuda directo en pantalla en Perú emitida en soles. Y eso fue lo que probaron en la última operación. Esto lo veníamos trabajando hace tiempo y eso sí te permite conectarte mejor con el mercado y que puedan demandar deuda en soles en mejores condiciones. O sea, te abre nuevas avenidas. Pero vamos a ver, pero yo sí creo que tienen que tener una mezcla en su estrategia de financiamiento, parte uso de activos, lo que decías, fondo de estabilización fiscal, otros saldos de balance, otra parte tendrá que venir por mecanismos de endeudamiento nuevo. Algo será multilaterales, algo será bonos, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, tú habías planteado esto de que ampliar la capacidad productiva, hay que ver la sostenibilidad a mediano y largo plazo, y eso tiene que ver pues con aumento de productividad, con innovación, ciencia, tecnología, diversificación productiva, ¿no? Todas estas políticas, pero lo que se empezó con el exministro Gessi, que yo creo que iba en la dirección correcta en términos de estos centros tecnológicos, la difusión, tratar de prender otros motores, por declaraciones de las autoridades actuales se ha dicho, olvídense de la diversificación productiva, pero creo más por un prurito ideológico, no sé, como que no intervenga porque está seleccionando ganadores, cuando eran políticas transversales, más bien de... O sea, que todo el mundo utiliza en las experiencias exitosas para avanzar, ¿no? Sí, ahí coincido contigo. Yo creo que es más una posición entre ideológica y superficial que no han analizado realmente los instrumentos, porque la estrategia de diversificación productiva que se trabajó con Piero, que trabajó Piero Gessi, no es una política industrial tradicional, no, claro, y plagada de subsidios, exoneraciones. Claro, lo de cadenas, lo de clústeres, lo de los centros de innovación tecnológica, está desarrollo de parques tecnológicos, pero no parques tecnológicos cuando digas te doy beneficios tributarios. Es un parque tecnológico, digo, doy accesos, doy conectividad, doy salida a puertos, entonces ahí son los privados los que privados y dicen, con las universidades, exacto, claro, ¿no? Entonces todo ese tipo de elementos se han descartado, o sea, hasta se les ha hecho una guerra. Han satanizado esos mecanismos. Lo único que están ahora, el ministro Zavala está tratando de recuperar, son las mesas ejecutivas, que lo que buscan básicamente es resolver el gran problema de coordinación que existe entre entidades del Estado y entre el Estado y el sector privado. Sector público y el sector privado. Algunas tienen una naturaleza más transversal, otros más sectorial, pero lo que te busca es identificar dónde hay fallas de mercado, dónde inclusive fallas de Estado, ¿no? Y te permite potenciar sectores que no existan, por ejemplo el forestal, el sector acuícola, hay otra mesa de temas logísticos, por ejemplo. Esa iniciativa sí la están retomando,
Ojalá sea realmente por convicción, y las están lanzando nuevamente, y ha sido un clamor inclusive el sector privado porque veían que funcionaba. Y como te digo, acá no era una política de decir subsidiemos ni nada por el estilo. Entonces es un poco incomprensible por qué hacerle la guerra y por qué bloquear una estrategia que lo que busca es generar nuevos motores. Porque esta no te precluye, no te dice no queremos minería, no queremos, claro. Lo que te dice es necesitamos estos otros motores a futuro. Otros motores, ¿no? Sí. Esperemos que el relanzamiento en las mesas ejecutivas sea el precursor, digamos, a que se den cuenta que también los temas de innovación tecnológica, los temas de parques industriales y otros temas que se estaban trabajando ahí también son importantes para el desarrollo futuro del país, ¿no? Tu gran problema, y regresando a la primera pregunta que hiciste, el problema que tenemos como país es que vas a crecer un poquito más en 2018, pero después, ¿de dónde está tu crecimiento? ¿Dónde está tu potencial? Te vas a quedar en 3 y pico. Eso para un país como el Perú, todavía con, digamos, alrededor de 20% de pobreza, con un ingreso medio bajo, no es suficiente, con mucha desigualdad, no es suficiente. Y la política fiscal, por más contracicle que quieras hacerla, no puede ser permanente tampoco. Entonces tu crecimiento tiene que venir por el desarrollo de estas nuevas actividades, ¿no? Y eso es lo que tienen que buscar impulsar, y es lo que no se ve en algo que no se ve una estrategia clara, ¿no? Bueno, yo te agradezco estas reflexiones porque efectivamente hay que crear políticas de Estado para este mediano y largo plazo con innovación, ciencia y tecnología, y también en el corto plazo hacer estas políticas que permitan este continuum de crecimiento sostenible, ¿no? Muchas gracias por tus aportes, muy amable. Gracias.